La muerte es, sin duda, una de las incógnitas más profundas de la existencia humana. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha intentado descifrar el misterio que rodea a la muerte y lo que, si algo le espera al ser humano después de que exhala su último aliento. Las diferentes culturas, religiones y filosofías han ofrecido respuestas variadas a esta pregunta. Algunos creen en un paraíso celestial, otros en la reencarnación o incluso en la simple aniquilación. Pero la Biblia, la guía de millones de creyentes, tiene respuestas claras para aquellos que buscan entender qué sucede cuando dejamos este mundo temporal, y en el video de hoy veremos estas respuestas. Antes de empezar, querido hermano, si anhelas conocer más de la palabra de Dios y acercarte más a Él, te invito a suscribirte y darle like. Cada vez que lo haces, apoyas a que este mensaje de fe llegue a más corazones. Ahora sí, comencemos. Un viaje inevitable. La muerte es una certeza universal que atraviesa todas las culturas, credos y épocas. Cada día, unas 150,000 personas alrededor del mundo cierran sus ojos para no volver a abrirlos en este plano de la existencia. La muerte es, sin lugar a dudas, uno de los grandes enigmas de la vida. No confronta con la realidad de que, sin importar nuestros logros, bienes materiales o relaciones, todos llegaremos al mismo destino. Formaremos parte de esa inevitable estadística y, cuando llegue nuestro turno, será nuestra experiencia más definitiva. Esto hace que la pregunta sobre lo que ocurre después de la muerte no solo sea inevitable, sino esencial. ¿Qué sucede después de que el corazón deja de latir y la última exhalación abandona el cuerpo? Para muchos, estas cuestiones generan ansiedad y miedo, pero para los creyentes la respuesta trae consuelo y paz. La perspectiva bíblica es especialmente reconfortante para aquellos que profesan la fe cristiana. Según las enseñanzas de las Escrituras, la muerte no debe ser temida, sino vista como una transición hacia una vida mejor, una vida en la presencia eterna de Dios. Es el paso del mundo caído, lleno de dolor, sufrimiento y limitaciones, a un estado de completa libertad y gozo. La Biblia nos ofrece una imagen muy clara de lo que significa este viaje para los creyentes. En lugar de ser el final, la muerte es solo el comienzo de una nueva existencia, una que trasciende lo temporal y lo finito. El apóstol Pablo, uno de los escritores más influyentes del Nuevo Testamento, aborda esta verdad en su carta a los Filipenses. En Filipenses 1:21 él expresa de manera simple pero poderosa: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Estas palabras, aunque breves, están cargadas de un significado profundo. Para Pablo, la vida en la tierra está dedicada al servicio de Cristo, pero la muerte no es vista como una pérdida, sino como una ganancia. ¿Por qué? Porque al morir los creyentes pasan de vivir en un mundo imperfecto a estar en la presencia perfecta del Señor. Esta perspectiva transforma radicalmente la forma en la que los cristianos ven la muerte, no como algo que debe evitarse o temerse, sino como una puerta hacia algo mucho mejor. Pablo, como muchos cristianos, veía la muerte como una especie de graduación espiritual. Al dejar este cuerpo mortal, los creyentes son liberados de las cargas del dolor, las enfermedades, las decepciones y los sufrimientos de este mundo. Es una transición hacia una vida eterna, una vida que no tiene fin y que está llena de la plenitud de Dios. Esta comprensión, profundamente arraigada en las enseñanzas de Jesús, da a los cristianos una paz interior que los prepara para enfrentar la muerte de una manera que muchos fuera de la fe no pueden entender. El miedo a lo desconocido es una reacción humana natural. La incertidumbre que rodea a la muerte ha generado mitos, leyendas e incluso doctrinas erróneas que alimentan la ansiedad sobre lo que sucede después del último aliento. Sin embargo, las enseñanzas de la Biblia ofrecen una respuesta clara y llena de esperanza.
Al igual que Pablo, los creyentes pueden enfrentarse a la muerte con confianza, sabiendo que su destino está sellado en Cristo. Este conocimiento proporciona una serenidad que contrasta marcadamente con el miedo que muchos sienten cuando contemplan su propia mortalidad. El miedo a la muerte, que tan comúnmente afecta a los seres humanos, se ve desarmado por la promesa de la vida eterna. Para los cristianos, la muerte no es el fin de la existencia, sino el comienzo de una nueva vida. Una vida sin dolor ni lágrimas, una vida vivida en comunión directa con Dios. Las promesas de las Escrituras que hablan de la resurrección y de la vida eterna ofrecen una base sólida para mirar la muerte con una perspectiva positiva y esperanzadora. Pablo no solo veía la muerte como una ganancia personal, sino también como una oportunidad de estar más cerca de Cristo, algo que anhelaba profundamente. Su vida estaba completamente dedicada al servicio del Evangelio, pero su mayor esperanza era la de estar con el Señor, algo que solo sería posible a través de la muerte física. Este anhelo de estar en la presencia de Dios es lo que lo impulsa a vivir su vida con propósito y valentía, sabiendo que su destino final no estaba en la tierra, sino en el cielo. La enseñanza cristiana, en resumen, transforma la muerte de una experiencia aterradora en un viaje de esperanza. Mientras que el mundo puede ver la muerte como una tragedia o el fin de todo, los creyentes ven más allá de lo físico, mirando hacia una realidad espiritual que está llena de luz y promesas cumplidas. Esta comprensión da aliento a los que creen y les permite enfrentarse al final de su vida terrenal con una confianza inquebrantable, sabiendo que lo mejor está por venir. ¿Qué sucede exactamente al morir? La muerte, un tema cargado de incertidumbre y especulación, es abordada de manera clara en la Biblia, ofreciendo a los creyentes una visión concreta de lo que ocurre en ese momento crucial. Según las Escrituras, la muerte se describe como una separación del cuerpo y el alma. El cuerpo físico, en su fragilidad y naturaleza temporal, vuelve a la tierra, tal como fue declarado en Génesis 3:19. Polvo eres y al polvo volverás. Esta afirmación refleja el ciclo natural de la vida física. Nacemos, vivimos y al final nuestros cuerpos regresan al mismo polvo del que fueron formados. Sin embargo, la Biblia enseña que la muerte no es el final, sino más bien un cambio de estado para el alma, que toma un camino diferente, uno que depende de la relación del individuo con Dios. A lo largo de las Escrituras hay múltiples indicios sobre lo que le sucede al alma al morir. Un versículo clave en este contexto es 2 Corintios 5:8, donde el apóstol Pablo expresa: preferimos estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Este pasaje resume una creencia central en el cristianismo. Al morir, el alma del creyente es recibida inmediatamente por Cristo. No hay un período de espera prolongado ni una fase intermedia de suspensión, sino una transición directa a la presencia de Dios. Para los cristianos, esta promesa es una fuente de consuelo y esperanza, ya que asegura que, al dejar atrás el cuerpo terrenal, el alma se encuentra de inmediato en un estado de comunión eterna con el Creador. Uno de los relatos más conmovedores sobre la vida después de la muerte en la Biblia se encuentra en el Evangelio de Lucas. En el capítulo 23, versículo 43, Jesús, en medio de su crucifixión, tiene un breve pero poderoso intercambio con uno de los ladrones que fue crucificado a su lado. El ladrón, reconociendo la divinidad de Jesús y pidiendo misericordia, recibe una respuesta que ha traído paz a incontables generaciones de creyentes. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este momento es sumamente significativo porque, en unas pocas palabras, Jesús revela una verdad fundamental sobre lo que sucede inmediatamente después de la muerte para aquellos que confían en Él. En este pasaje no solo subraya la inmediatez de la transición del alma al paraíso, sino que también se disipa cualquier noción de que el alma pasa por un estado intermedio o de inconsciencia después de la muerte. Jesús no dice al ladrón que deberá esperar hasta un juicio futuro,
ni menciona un proceso de purificación o sueño del alma. En cambio, promete que ese mismo día tras su muerte, el alma del ladrón estaría en el paraíso con él. Este poderoso mensaje destaca una certeza inquebrantable. La muerte es el portal a una vida más allá, una vida en la presencia de Dios para aquellos que han puesto su fe en Cristo. La claridad y certeza con la que la Biblia aborda el tema de la muerte contrasta con muchas de las especulaciones y creencias que han surgido en diferentes épocas y culturas. Algunas doctrinas han sostenido que el alma entra en un estado de sueño o inconsciencia hasta la resurrección final, pero las escrituras, como hemos visto en los ejemplos anteriores, no apoyan esta idea. Al contrario, tanto los dichos de Jesús como las palabras de Pablo refuerzan la convicción de que la muerte física es solo una transición hacia una vida más plena y cercana a Dios. El libro de Filipenses también ofrece una perspectiva similar, donde Pablo, en su anhelo por estar con Cristo, expresa en Filipenses 1:23: tengo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Aquí, Pablo reafirma la creencia de que la muerte no es una etapa de inactividad o inconsciencia, sino una entrada directa en la presencia del Señor. Esta certeza de estar con Cristo inmediatamente después de la muerte es un aspecto central en la fe cristiana, ya que elimina el miedo y la incertidumbre que normalmente rodean el concepto de la muerte. Además de la enseñanza sobre la inmediatez del destino del alma, la Biblia también deja claro que la muerte no tiene la última palabra para los creyentes. El apóstol Pablo escribe en 1 Corintios 15 sobre la futura resurrección del cuerpo, afirmando que, aunque el cuerpo físico se degrade y se vuelva polvo, será resucitado en gloria en el día final. Esta promesa de la resurrección añade una dimensión adicional a la enseñanza bíblica sobre la muerte. No solo el alma experimenta una comunión inmediata con Dios, sino que, en el momento de la resurrección, el cuerpo será restaurado en la forma glorificada, eterna e incorruptible. El concepto de la resurrección no niega la verdad de la inmediata presencia del alma con Dios, sino que la complementa. Después de la muerte, los creyentes están con Cristo en el paraíso, pero en el momento de la resurrección recibirán nuevos cuerpos, preparados para la eternidad en la nueva creación. Así, la muerte no solo marca el comienzo de una vida con Dios en el cielo, sino también la promesa de una futura transformación física cuando los cielos y la tierra sean renovados. Querido hermano en Cristo, Dios nos llama a compartir su palabra con los demás. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te animo a darle like y suscribirte. Al hacerlo, estás ayudando a que la luz de Dios alcance a más personas que necesitan escuchar su verdad. El purgatorio y el sueño del alma. Enseñanzas bíblicas. A lo largo de la historia del cristianismo han surgido diversas doctrinas que han intentado explicar lo que ocurre después de la muerte, muchas de las cuales son aceptadas por algunas ramas del cristianismo, pero no necesariamente tienen un respaldo bíblico claro. Entre estas doctrinas se encuentra la del purgatorio y la del sueño del alma. Ambas creencias han generado debate a lo largo de los siglos y aunque cuentan con seguidores, no están universalmente aceptadas en la comunidad cristiana, especialmente porque sus fundamentos no siempre coinciden con lo que la Biblia enseña de manera explícita. La doctrina del purgatorio. El concepto del purgatorio es una de las doctrinas más distintivas promovidas por la Iglesia Católica Romana. Esta enseñanza se basa en la idea de que, al morir, las almas de los fieles que han vivido en estado de gracia, pero que aún tienen pecados veniales o imperfecciones, no están completamente listas para entrar en la presencia perfecta de Dios. Según esta creencia, esas almas no pueden ir directamente al cielo, ya que necesitan ser purificadas de sus imperfecciones restantes antes de estar en condiciones de disfrutar de la gloria celestial. Este proceso de purificación que tiene lugar después de la muerte se lleva a cabo en un estado intermedio llamado purgatorio, que sirve como una especie de preparación antes de entrar al cielo. El purgatorio no es un castigo eterno como el infierno,
sino más bien una etapa temporal de purificación. Los pecados veniales, aquellos considerados menos graves que los pecados mortales, y cualquier mancha de pecado que una persona no haya purgado completamente en vida, deben ser eliminados antes de que esa persona pueda estar en la presencia santa de Dios. Esta doctrina se apoya en la creencia de que Dios, en su justicia y santidad, no puede permitir que algo impuro entre en su presencia. Por lo tanto, el purgatorio se presenta como un acto de misericordia, que ofrece a las almas la oportunidad de purificarse y ser dignas del cielo. El proceso de purificación que ocurre en el purgatorio, según esta enseñanza, puede ser aliviado o acelerado por las acciones de los vivos. Las oraciones, las misas, las indulgencias y otros actos de devoción realizados por los familiares o amigos del fallecido pueden ayudar a las almas a progresar más rápidamente a través del proceso de purificación. Estas acciones de intersección son vistas como formas de claridad espiritual, en la que los vivos ayudan a los muertos a alcanzar más pronto la plenitud de la salvación. La idea es que la comunión de los santos, es decir, la unión espiritual entre los cristianos vivos y muertos, permite que las acciones de unos beneficien a otros, incluso después de la muerte. Sin embargo, cuando se examina esta doctrina a la luz de las Escrituras, surgen ciertas tensiones. La Biblia no menciona explícitamente el purgatorio ni describe un proceso de purificación post-mortem. Las bases para la doctrina del purgatorio provienen principalmente de los textos de los libros apócrifos, en particular 2 Macabeos 12:42-45. Donde se describe a Judas Macabeo realizando una colecta y ofreciendo sacrificios por los soldados muertos para que sus pecados fueran perdonados. Este pasaje es visto por la Iglesia Católica como una evidencia bíblica del purgatorio, ya que muestra la práctica de orar por los muertos y ofrecer sacrificios en su nombre. Sin embargo, estos textos apócrifos no son aceptados como parte del canon bíblico en muchas otras tradiciones cristianas, especialmente en las iglesias protestantes, que no los consideran inspirados por Dios. Desde la perspectiva protestante, las escrituras reconocidas no contienen ninguna referencia clara o directa a un estado intermedio como el purgatorio. Esto ha llevado a que muchas denominaciones cristianas rechacen la doctrina del purgatorio, argumentando que no tiene un fundamento sólido en la Biblia. Más allá de la falta de mención explícita, la enseñanza del purgatorio también entra en conflicto en uno de los principios centrales del cristianismo, la suficiencia del sacrificio de Cristo. En Juan 19:30, cuando Jesús está en la cruz, dice: "Consumado es". Esta declaración final no solo significa que su vida terrenal ha llegado a su fin, sino que también implica que su obra redentora ha sido completada de manera total y perfecta. El sacrificio de Jesús en la cruz fue suficiente para expiar todos los pecados de la humanidad, tanto los pecados graves como los menos graves. No hay necesidad de una purificación adicional después de la muerte, ya que la obra redentora de Cristo es completa y eficaz para todos aquellos que creen en Él. La carta de 1 Juan 2:1-2 refuerza esta verdad al afirmar que Jesús es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Este pasaje subraya que Cristo en su sacrificio hizo todo lo necesario para redimirnos de nuestros pecados. No hay necesidad de una purificación adicional o de un proceso de expiación posterior a la muerte. De hecho, la idea del purgatorio podría interpretarse como una indicación de que el sacrificio de Cristo no fue suficiente por sí mismo, lo que entra en clara contradicción con el mensaje del Evangelio. Desde la perspectiva protestante, la doctrina del purgatorio parece socavar el poder y la eficacia del sacrificio de Cristo. Según esta interpretación, la salvación es un regalo de gracia dado a través de la fe en Jesús, y no es necesario ni posible que los humanos añadan algo a ese sacrificio perfecto. Los creyentes, al confiar en Cristo, son purificados de todos sus pecados y, al morir, van directamente a estar con el Señor sin necesidad de un proceso intermedio de purificación.
Por lo tanto, la principal objeción que las iglesias no católicas tienen contra el purgatorio es que parece contradecir la doctrina de la salvación por gracia mediante la fe en Cristo. La enseñanza bíblica enfatiza que somos justificados por la fe en Cristo y no por nuestras propias obras o por sacrificios adicionales. El sacrificio de Jesús en la cruz fue único y suficiente para limpiar todos los pecados de aquellos que creen en Él, lo que hace innecesario cualquier tipo de purificación adicional después de la muerte. Así como Dios nos llama a ser luz en el mundo, tú también puedes ser parte de esta misión. Suscríbete y dale like y juntos llevaremos la palabra de Dios a más lugares. No subestimemos el poder de su palabra para transformar vidas. El sueño del alma. Otra doctrina que ha ganado adeptos en algunos sectores cristianos, especialmente en ciertos movimientos surgidos durante la Reforma, es la del sueño del alma. Esta enseñanza sugiere que, al morir, el alma entra en un estado de inconsciencia hasta la segunda venida de Cristo. Durante este sueño, el alma no experimenta ningún tipo de actividad ni está consciente de su entorno, permaneciendo en una especie de pausa temporal hasta que Jesús regrese y los muertos sean resucitados. Algunos pasajes bíblicos parecen respaldar esta idea, ya que en varias ocasiones las Escrituras se refieren a la muerte como un sueño. En 1 Tesalonicenses 4, 13, 15, Pablo usa esta metáfora al hablar sobre los creyentes que ya han muerto, diciendo que los que duermen en Jesús, Dios los traerá con él. En otros lugares, como en el Evangelio de Juan, cuando Jesús habla de Lázaro, también se refiere a su muerte como un sueño. Juan 11, 11, 14. Esta terminología ha llevado a algunos a concluir que la muerte es un estado inconsciente. Sin embargo, es importante entender que el uso del sueño en la Biblia es a menudo metafórico, describiendo la temporalidad de la muerte física para los creyentes. El hecho de que se utilice la palabra sueño no significa necesariamente que el alma esté inconsciente o inactiva. Más bien, es una manera de señalar que la muerte no es permanente y que, al igual que el sueño, será interrumpida en el momento de la resurrección. El Salmo 115, 17 dice: Los muertos no alaban al Señor, ni los que descienden al silencio. Un versículo que a menudo se cita para apoyar la doctrina del sueño del alma. Sin embargo, cuando se lee en contexto, este pasaje no está haciendo una declaración teológica sobre el estado del alma después de la muerte, sino más bien sobre la impotencia de los muertos en el mundo físico. Este versículo está subrayando la fragilidad de la vida humana y cómo, una vez muertos, ya no podemos interactuar con el mundo de la misma manera. Por otro lado, hay muchos pasajes bíblicos que sugieren una existencia consciente después de la muerte. En Filipenses 1:23, el apóstol Pablo expresa su deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Si el alma entrara en un estado de inconsciencia después de la muerte, esta declaración no tendría mucho sentido. Pablo claramente está diciendo que al morir, inmediatamente estaría en la presencia de Cristo, lo que sugiere una continuidad de la conciencia. Otro pasaje significativo es 2 Corintios 5:8, donde Pablo afirma que preferimos estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Esto nuevamente refuerza la idea de que, al morir, el alma del creyente no entra en un estado de inactividad o suspensión, sino que está con Cristo de manera consciente. Jesús mismo en su conversación con el ladrón en la cruz le aseguró: «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Lucas 23:43. Este pasaje no deja espacio para la idea de una espera prolongada o una existencia inconsciente. En cambio, habla de una entrada inmediata en la presencia de Dios. El destino de aquellos que rechazan a Cristo es un tema complejo y difícil de tratar dentro de la teología cristiana, pero es crucial para entender el panorama completo de lo que la Biblia enseña sobre la vida después de la muerte. Según las Escrituras, quienes no aceptan el regalo de la salvación ofrecido por Cristo enfrentarán un juicio eterno y una separación definitiva de Dios. Este tema, aunque duro, forma parte central de las enseñanzas cristianas sobre el destino final de la humanidad. Uno de los pasajes más claros sobre el destino de los incrédulos se encuentra en el Evangelio de Lucas, en el relato del hombre rico y Lázaro. Lucas 16, 19, 31.
En esta parábola Jesús cuenta la historia de dos hombres. Uno, un hombre rico que vivía en opulencia, y el otro, un mendigo llamado Lázaro que sufría en la miseria. Al morir, Lázaro es llevado al seno de Abraham, un lugar de descanso y consuelo, mientras que el hombre rico se encuentra en tormentos en el Hades, el lugar de sufrimiento, el lugar del sufrimiento. Esta historia no solo muestra el contraste entre los destinos de los creyentes y los no creyentes, sino que también ofrece una imagen vívida de lo que les espera a aquellos que en vida rechazaron a Dios. El Hades, tal como se describe en este pasaje, no es el infierno definitivo, sino un estado intermedio donde los incrédulos esperan el juicio final. Este estado es un lugar de tormento, tal como lo experimenta el hombre rico, quien, al darse cuenta de su situación, ruega que Lázaro sea enviado para advertir a sus hermanos aún vivos para que no terminen en el mismo lugar de tormento. El sufrimiento que describe es tangible y continuo, una advertencia clara de lo que significa estar separado de Dios. Jesús utiliza esta parábola no solo para enseñar sobre la justicia de Dios, sino también para subrayar la urgencia de la decisión que cada persona debe tomar en vida. La esperanza de la resurrección. Por otro lado, la Biblia ofrece una esperanza gloriosa para los creyentes. Aunque la muerte física es una realidad para todos, la promesa de la resurrección brinda consuelo y una razón para vivir con propósito y esperanza. La muerte no es el final para los cristianos, al contrario, es el comienzo de una nueva vida en la que serán transformados y recibirán cuerpos gloriosos, preparados para la eternidad con Dios. En 1 Corintios 15, el apóstol Pablo ofrece una de las descripciones más detalladas sobre la resurrección. Explica que, aunque nuestros cuerpos actuales son perecederos y mortales, serán transformados en cuerpos incorruptibles e inmortales. Estos nuevos cuerpos no estarán sujetos a las debilidades físicas, enfermedades o limitaciones que enfrentamos en esta vida. Serán como el cuerpo resucitado de Jesús, un cuerpo glorificado y eterno que nunca volverá a experimentar el dolor, el sufrimiento o la muerte. Esta promesa de la resurrección no solo es una fuente de consuelo, sino también una motivación para vivir una vida que honre a Dios. Saber que el futuro de los creyentes está asegurado en Cristo permite a los cristianos enfrentar los desafíos de la vida con una perspectiva eterna. A diferencia de los incrédulos, cuyo destino es el juicio, los creyentes pueden vivir con la certeza de que su futuro está garantizado, no por sus méritos, sino por la obra redentora de Jesús. Pablo refuerza esta esperanza en Filipenses 3:20-21, donde escribe: nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestra humillación para que sea semejante al cuerpo de su gloria. Este versículo destaca dos aspectos fundamentales de la esperanza cristiana. En primer lugar, la convicción de que nuestra verdadera ciudadanía no está en este mundo temporal, sino en el reino celestial. En segundo lugar, la certeza de que nuestros cuerpos serán transformados para ser semejantes al cuerpo glorificado de Jesús, lo que nos permitirá vivir eternamente en la presencia de Dios. Además, Apocalipsis 21 describe cómo, en el nuevo cielo y la nueva tierra, Dios mismo estará con su pueblo y enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Apocalipsis 21:4. Esta es la culminación de la promesa de Dios a los creyentes, una vida eterna en perfecta comunión con Él, libre de todo sufrimiento y tristeza. ¿Qué nos enseña esto sobre nuestra vida actual? El conocimiento de lo que nos espera después de la muerte transforma profundamente la manera en que vemos nuestra vida presente. Como creyentes entendemos que esta vida terrenal es solo un capítulo inicial en una historia mucho más grande, una historia que continuará por la eternidad. Esta perspectiva eterna cambia la forma en que vivimos, cómo priorizamos nuestras actividades y decisiones y cómo enfrentamos las dificultades y alegrías cotidianas. La convicción de que nuestra vida aquí es temporal y que la vida eterna con Dios es nuestra verdadera realidad nos da un sentido de propósito y dirección que va más allá de lo inmediato. El autor de la carta a los Hebreos nos da un recordatorio poderoso en Hebreos 12:1-2, donde describe a los creyentes como rodeados por una gran nube de testigos.
Estos testigos son aquellos que ya han pasado a la presencia de Dios, quienes nos observan mientras corremos nuestra carrera en la fe. Esta imagen nos anima a vivir con una mirada hacia lo eterno, conscientes de que no estamos solos en nuestra lucha diaria por la santidad y la fe. Al igual que los atletas que corren una maratón, estamos llamados a despojarnos de todo lo que nos ralentiza, el pecado, las distracciones y los miedos que nos alejan de Dios. Así podemos avanzar con perseverancia y determinación en la carrera que Dios ha puesto delante de nosotros. Este pasaje también nos recuerda que nuestras vidas aquí son una preparación para lo que está por venir. Este mundo, con todas sus alegrías y pruebas, es temporal, y lo que hagamos en esta vida tiene consecuencias eternas. Hebreos 9:27 subraya la certeza de que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Este versículo recalca la importancia de las decisiones que tomamos en esta vida, especialmente en lo que respecta a nuestra relación con Dios. No hay segundas oportunidades después de la muerte, lo que significa que el llamado a la fe y el arrepentimiento es urgente y crucial mientras estamos vivos. A la luz de esta enseñanza, la muerte, aunque es inevitable, no debe ser vista con temor para los creyentes. Para aquellos que han puesto su fe en Jesucristo, la muerte no es más que una puerta que se abre hacia una vida mucho mejor, una vida eterna en la presencia de Dios. La Biblia es clara en cuanto a lo que sucede después de la muerte para los creyentes. Al morir, el alma va inmediatamente a estar con Cristo en un estado de paz y gozo, mientras que nuestros cuerpos guardan la resurrección final, cuando serán transformados y glorificados. Esta promesa de vida eterna con Dios es lo que nos da la fortaleza para enfrentar el final de nuestra vida terrenal con confianza y esperanza. Por otro lado, para aquellos que no han aceptado a Cristo, la Biblia ofrece una advertencia seria y severa. El juicio eterno y el castigo son el destino de aquellos que rechazan la oferta de salvación. Sin embargo, a pesar de esta advertencia, la Escritura también nos da un mensaje de esperanza. Hoy es el día de la salvación. Esto significa que la gracia de Dios está disponible aquí y ahora, para todos los que eligen arrepentirse de sus pecados y poner su fe en Jesucristo. Aceptar a Cristo no solo garantiza la vida eterna después de la muerte, sino que también llena nuestra vida actual de paz, propósito y significado. Mientras estamos vivos, debemos aprovechar el tiempo que Dios nos ha dado para prepararnos para lo que vendrá después de esta vida. Cada día es una oportunidad para crecer en fe, para fortalecer nuestra relación con Dios y para compartir el mensaje de esperanza con aquellos que aún no lo han escuchado. Como dijo Jesús en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Estas palabras no solo nos aseguran la vida eterna, sino que nos invitan a vivir con una esperanza firme y una certeza inquebrantable en el poder de la resurrección, sino que nos invitan a vivir con una esperanza firme y una certeza inquebrantable en el poder de la resurrección. Entonces, ¿qué nos sucede cuando morimos? Para los creyentes la respuesta es clara. La muerte es el inicio de una eternidad con Dios, libre de dolor, sufrimiento, lágrimas y muerte. Es un estado de perfecta comunión con Él, donde experimentaremos el gozo pleno de su presencia para siempre. Con esta verdad en mente estamos llamados a vivir nuestras vidas con una perspectiva eterna, sabiendo que lo que hagamos hoy tiene un impacto eterno y que nuestra esperanza final está asegurada en Cristo. La muerte, aunque es una realidad inevitable, no es algo que deba causar temor en los creyentes. Para aquellos que han puesto su fe en Cristo, la muerte es simplemente una puerta hacia una vida mucho mejor, una vida eterna en la presencia de Dios. La Biblia es clara. Al morir, el alma de los creyentes va inmediatamente a estar con Cristo, mientras que sus cuerpos esperan la resurrección final. Para aquellos que no han aceptado a Cristo, la Biblia ofrece una advertencia severa. El juicio y el castigo eterno esperan a quienes rechazan la salvación, pero también ofrece esperanza. Hoy es el día de la salvación. Aceptar a Cristo no solo garantiza la vida eterna, sino que también da paz y propósito en esta vida. Así que, mientras vivamos, debemos aprovechar el tiempo que Dios nos ha dado para prepararnos para lo que está por venir. Como dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25.
¿qué nos pasa cuando morimos? La respuesta es clara. Para los creyentes es el inicio de una eternidad con Dios, libre de dolor, sufrimiento y llena de gozo en su presencia. Mi hermano querido, te animo a continuar buscando de Dios y su palabra, la cual es vida eterna. Dios espera con ansias que te acerques a Él, abre tu corazón y escucha con atención sus sabias enseñanzas. Hasta la próxima, mi querido hermano.